Para los que no me conocen, mi nombre es María Paz Casino. Yo trabajo para el Grupo South hace ya 3 años desde su oficina de Latinoamérica, situada en Buenos Aires y ahora en Colombia también. Conmigo está Marcos Higuera, ingeniero de soporte de South Latinoamérica también, y el señor Luis Andía de la empresa Cosola, que nos comparte este espacio y le agradecemos siempre. Señor Luis, si quiere contarnos algo. Bueno, saludar y agradecer la participación de todos, ¿no? De toda la comunidad de SAU, una marca muy prestigiosa que está cada día creciendo, mejorando su tecnología, por la cual nosotros tenemos bastante cariño y siempre hemos apostado por esta marca y esperemos para bienestar de toda la comunidad, de todos los topólogos, los ingenieros, las empresas constructoras. Y gracias, más bien, por permitirme estas palabras. Gracias, María. De nada, señor Luis, gracias a usted. Les cuento un poco yo, antes de darle la palabra a Marcos. Les conté ya que South tiene su oficina en Latinoamérica. Hace muchos años que trabajamos con Cosola. Cosola está abriendo oficinas también en toda Latinoamérica, además de la red de más de 120 distribuidores que tiene en Perú. Es un gusto trabajar siempre con ellos. Hoy vamos a hablar de actualidad GNSS. Vamos a tardar, Marcos, corregime, pero alrededor de 50 minutos. Después podemos hacer una ronda de preguntas. Las que queden pendientes las pueden anotar en el chat las preguntas. Las que queden pendientes las pueden transmitir a la gente de Cosola. Y nosotros estamos también para ayudarles. La conferencia está siendo grabada. Con lo cual la van a poder encontrar en el canal de Cosola y posiblemente también en nuestro canal de YouTube, que los invito a todos a suscribirse al canal de YouTube. El ingeniero Marcos Higuera sube material a diario, no solo comercial, sino también de operación y demás cuestiones. Me les agradezco a todos haberse unido y nada, Marcos, cuando vos quieras. Muchas gracias, María. Muchas gracias al señor Luis y a Cosola Group por la oportunidad. ¿Me puedes confirmar, María, si están viendo correctamente la pantalla? Se ve perfectamente. Sí, se te escucha muy bien y se ve bárbaro. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, tal cual como le dijo María, los invito por favor a apagar los micrófonos para que podamos escuchar correctamente. Sí, hay un micrófono por allí abierto. No sé, María, si los podrías mutear. Muchas gracias. Bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar acerca de los nuevos modelos de receptores GNSS que South trae para Latinoamérica. Son específicamente el Galaxy G7 y el Galaxy G2. Mi nombre es Marcos Higuera, soy el ingeniero de soporte de South para Latinoamérica y me encuentro en la ciudad de Bogotá. ¿Qué contenido vamos a repasar en este webinar? Vamos a hablar acerca de la actualidad GNSS en nuestra región, algunos mitos y algunas verdades que nos encontramos a diario en todo el tema comercial y el tema también de ejecución de proyectos. Hablaremos de las características técnicas del Galaxy G7 y el Galaxy G2. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar receptores South? ¿Cuál es el valor agregado de apostar por nuestra marca? Hablaremos acerca del nuevo software de campo GNSS South Surstar, que es un desarrollo propio y del cual estamos bastante orgullosos de presentarlo y de, digamos, introducirlo en todo lo que es la región. Hablaremos acerca de la precisión en los sensores IMU al integrarse en receptores GNSS South. Y por último, ¿por qué es importante tener un receptor GNSS como precisamente los South? ¿Cuáles son las ventajas a corto, mediano y largo plazo? Y el por qué las personas no deben dejarse llevar simplemente por un bajo costo de algunos receptores que se encuentran en el mercado que a la larga nos traen problemas y siempre vamos a necesitar de receptores robustos para alcanzar ciertas aplicaciones. Entonces, hablando de la actualidad GNSS en Latinoamérica, hasta hace un par de años, quizás a unos 3 años, muy pocos receptores del mercado tenían la posibilidad de realizar una compensación por inclinación del bastón, ¿sí? Sin embargo, esto actualmente es, digamos, una realidad, no es el futuro, ya llegó, ya
cada día los profesionales buscan más los receptores con la combinación de una unidad de medición inercial, y eso tiene una razón de ser, y es porque incrementa todo lo que es el tema de producción y de calidad en campo. La necesidad de mejorar las mediciones GNSS en ambientes adversos a la adquisición. Es mejor trabajar solo con GPS en condiciones exigentes. Por allí se escuchan muchas personas decir, bueno, no, pero es que no hace falta un equipo que tenga todas las constelaciones, sino con GPS es más que suficiente. Sí, eso teóricamente es así, pero a medida de que tengamos mayor disponibilidad de receptividad o de recepción de señales de distintas constelaciones, pues vamos a aumentar el número de satélites que estamos rastreando, y eso da mayor precisión y estabilidad en el posicionamiento, sobre todo en tiempo real RTK. Digamos, aunado a esto, muchas personas comentan, en Latinoamérica son rastreables estas constelaciones. Alguien me ha dicho que Galileo y Beidou no se transmiten en esta región, lo cual es totalmente falso. Hay 4 constelaciones globales que pueden ser rastreadas en cualquier parte del planeta, que son GPS, Galileo, GLONASS y Beidou. Y tendencia también a confundir digamos, en las hojas de datos, en los brochures, en los catálogos de equipos, donde, y también se ve mucho en licitaciones, donde dicen, bueno, pero es que necesito que el equipo pueda rastrear a QZSS y RNSS, que también es llamado Navi, o sistemas de aumentación como WAS y Gagan, y realmente eso es un error, porque esos sistemas realmente no pueden ser rastreados en Latinoamérica. Entonces carece de sentido centrarnos a hablar de esto, porque QZSS tiene sus órbitas destinadas para cubrir la parte de Japón, e IRNSS para todo lo que es la India. Algo muy importante de destacar y que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de decidirse por un receptor es no confundir lo que es la compensación de la inclinación de un bastón mediante tecnología MEMS que mediante un IMU, ¿sí? Porque hay muchas marcas que dicen, no, es que este equipo puede compensar el bastón, sí, pero ¿hasta qué grado? Y realmente es un MEMS o un IMU. ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a ver más adelante. Personas que creen que compran un receptor y luego pagan por una licencia para activar el IMU, esto no es posible porque el IMU es hardware, es un sensor totalmente integrado por acelerómetros, giroscopios, en donde debe estar ya instalado a lo que es el equipo. Y la famosa pregunta, ¿los canales son importantes o no? Dado que no se pueden rastrear más de 12 satélites, también es totalmente falso. En la actualidad, acá en la ciudad de Bogotá, con un G2, con todas las constelaciones encendidas, he logrado captar hasta 42 satélites. Comprar por internet receptores de $1.500 es mejor. Sí, obviamente el precio es muy atractivo, pero eso no quiere decir que va a tener las mismas características, la misma potencialidad que receptores más robustos como los nuestros South. Y lo vamos a ver más adelante detallado el que nos ofrece. El famoso radio Long Range o LoRa es mejor que UHF, tiene mayor alcance, esto es totalmente falso. Esos radios LoRa quizás pueden llegar a 1.2 kilómetros, y busquen esa marca de receptores donde van a ver que la mayoría de rovers están instalados en un trípode con unas extensiones o bastones para subirlos a 3, 4, 5 metros, precisamente buscando lo que es la recepción de la señal. Las estaciones CORS no tienen impacto en los proyectos de ingeniería, eso es totalmente falso. Perú es un país con una tradición minera bastante importante, con proyectos mineros muy importantes, donde en la mayoría de ellos cuentas con estaciones permanentes, tal cual como las CORS integradas con antenas geodésicas como las Chalk Ring. Hay marcas que reciben la señal GNSS con mayor intensidad que otras, totalmente falso también. Todos los receptores, todos los instrumentos que puedan rastrear señales que vienen de los satélites van a recibir la misma intensidad, porque nosotros no tenemos comunicación bidireccional con los satélites. Simplemente nos alimentamos de lo que ellos pueden recibir. Ahora bien, el hardware sí puede cambiar, porque dependiendo del hardware, podemos estar rastreando o no ciertas observables que envían esos satélites. Los satélites no envían solamente una señal, sino que envían una gran cantidad
de observables. Solo X o Y marca sirve, el resto da muy mala precisión. Me parece que es un pensamiento bastante retrógrado en el cual no tenemos que caer porque ya estamos en el 2021. Los equipos de procedencia china tienen un hardware débil y a quienes me dicen eso, lo primero que yo les digo es, bueno, ¿y dónde crees que fabrica Apple los drones de DJI? Que no es por, digamos, tratar de hablar de otra marca, pero la realidad es que DJI tiene abarcado el mercado de drones. Tesla también fabrica en China y Xiaomi, digamos, está sacando teléfonos muy, muy buenos. Actualmente yo tengo uno de ellos y no me arrepiento de la compra. Y el repetir eso de que la procedencia china tiene hardware débil, realmente haberse quedado estancado en los 90 y con productos tan sencillos como ropa o algún tipo de repuesto. Aquí estamos hablando de tecnología donde obviamente pasan controles de calidad. Entonces pasemos a hablar de las características del South Galaxy G2. Es un receptor que va con la tendencia del mercado en que el tamaño y el peso de los receptores cada vez se reduce más, buscando precisamente mayor comodidad en campo. Es un receptor que solamente tiene 840 gramos de peso, cuenta con un board GNSS nuevo de desarrollo propio de South que se llama SOC, SOC, de 965 canales, lo cual permite que el equipo esté preparado para recibir todas las señales que están siendo transmitidas actualmente, pero también las que van a ser transmitidas en el futuro, como por ejemplo por la tercera generación de satélites Beidou, en donde les doy un dato. Muchas personas pueden pensar que Beidou es la constelación de la cual nosotros podemos rastrear menos satélites, y es todo lo contrario, es actualmente la que tiene mayor número de satélites en órbita y es a la cual podemos rastrear mayor información. Posee un módulo UHF para transmisión de correcciones VERS-02, también de desarrollo propio, y un protocolo nuevo llamado FarLink, en donde nos permite que el equipo, al tener un poco menor potencia que los convencionales, puede llegar a la misma distancia porque ese protocolo permite captar información que esté más atenuada y poderla aplicar en la resolución del posicionamiento RTK. Trae un módulo de R4G, es decir, le podemos instalar un SIM card en el caso de que queramos realizar la transmisión por GPRS o conectarnos a una estación CORS a través del protocolo N-Trip. También tiene Wi-Fi, Bluetooth, tiene NFC para la comunicación cercana con lo que serían los controladores. Viene con un sistema IMU por defecto y sistema operativo Linux e interfaz de usuario web que a nosotros, bueno, a mí particularmente me gusta mucho porque por allí puedo configurar, puedo ver estado del receptor e incluso puedo realizar mediciones estáticas sin necesidad de tener un controlador al lado. Lo podría realizar con mi teléfono directamente. Tiene una nueva antena de, digamos, una altura no tan pronunciada, lo cual ayuda en el tema de multipath. Y como les hablaba, de el board SOC, que permite, al ser más pequeño y de bajo consumo de energía, también al mismo tiempo ser potente y más rápido, de 965 canales. ¿Cuál es una de las características diferenciadoras de este equipo con el resto? Es que tiene una batería interna de 6.800 mAh, la cual puede ser cargada a través de tipo C. Entonces nosotros ya nos libramos de lo que sería estar dependiendo de un cargador especial para las baterías y podemos cargarlo con cualquier tipo C en cualquier fuente de alimentación, incluso en nuestros vehículos mientras estamos transportándonos, obviamente utilizando lo que sería un inversor de corriente. ¿Cuál es el tiempo de duración de esa batería interna? En modo estático 16 horas, cuando utilizamos base transmitiendo por UHF 8 horas, rover recepcionando, perdón, por UHF 12 horas, y cuando utilizamos el rover más Bluetooth, que sería cuando nos conectamos a una CORS, hasta 15 horas. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque es muy importante que ustedes tengan esto claro, y es que estos tiempos se sacan cuando se hace solamente o se aplica solamente este procedimiento de medición. Es decir, si yo voy a hacer estático, pues no tiene ningún sentido de que la base también esté transmitiendo, ¿verdad? Porque eso también va a consumir energía y viceversa. Estas 8 horas de base más UHF solamente transmitiendo
por UHF. Si yo coloco a grabar datos crudos al mismo tiempo, pues obviamente estas 8 horas van a disminuir un poco. Entonces, debe tomar en cuenta, y por eso es importante que en todo lo que es las capacitaciones y en todo lo que es aprender a utilizar el equipo, quede claro los flujos de trabajo para sacar el mayor provecho de los receptores. Pasamos a hablar del Galaxy G7, en donde aquí voy a hacer voy a emparejarlo con el G2, porque prácticamente ellos tienen características muy similares, es decir, tienen la SOC también de 965 canales, y como ustedes pueden ver en la parte baja de los equipos, a pesar de que son pequeños, mantienen algunas características que son muy importantes. Por ejemplo, si ustedes van a hacer el certificado de vértices ante el IGN orden B, ustedes saben que tienen que medir 48 horas continuas, y ustedes dirán, bueno, Marcos, pero acabas de decir que solamente dura 16 horas en estático, ¿cómo puedo hacer? Aquí conserva el puerto LEMO, a través del cual nosotros podemos instalar una batería externa, ¿verdad? Que puede ser de carros, de moto, deseable de carros, en donde de 12 voltios, y de acuerdo al amperaje que tenga esa batería, pues nos va a poder garantizar todo lo que es esa sesión de grabación larga. También tenemos a través de este puerto LEMO mantenemos la posibilidad de que se pueda utilizar un radio externo UHF para amplificar la señal en aquellos casos, por ejemplo, cuando se está trabajando con todo lo que son proyectos viales, ¿verdad? Que es algo que también se hace mucho en Perú con el tema de Provías, pues precisamente puedes amplificar la señal de corrección UHF hasta los 35 watts de potencia. Aquí podemos ver las altas precisiones que nos ofrece estos equipos. Hablo también parejamente de lo que sería el G7, en donde en estático tenemos 2.5 milímetros más 0.5 ppm, en horizontal, y en vertical tenemos 5 milímetros más 0.5 ppm. En RTK, lo común, lo estándar, digamos, 8 milímetros más 1 ppm, pero al utilizar M-Trip, esa precisión mejora, obviamente, porque sale de juego la variable UHF, y podemos tener precisiones de 8 milímetros hasta 8 milímetros más 0.5 ppm en horizontal. ¿Cuál es una de las diferencias entre el Galaxy G7 y G2? Que el Galaxy G7 yo puedo decidir si lo compro con IMU o sin IMU, pero esto debe venir desde fábrica, es decir, ustedes tienen que cotizar directamente con Cosola. Mira, yo quiero un par de G7, yo quiero que los dos sean IMU porque tengo otros equipos, o yo quiero que la base sea sin IMU, el rover con IMU. Entonces, por favor, tomen en cuenta que el G7 sí tiene la posibilidad de venir o no con IMU, pero eso es algo que deben pedir de fábrica, y no vayan a pensar de que ustedes lo compran sin IMU, luego a los 6 meses le van a decir a Cosola, pero es que yo necesito que ustedes le instalen el IMU, porque eso no se puede realizar. Hay que pedirlo directamente desde fábrica porque vienen calibrados y vienen totalmente listos para el trabajo. ¿Ok? Con respecto a todo lo que es el peso, el Galaxy G7 tiene casi 1 kilogramo de peso, también con la batería incluida, porque es una batería, valga la redundancia, que es interna, no se puede extraer, y tiene protección IP67 con rangos de temperatura de funcionamiento desde los menos 45 grados centígrados hasta los 70 grados. El tema del IMU, hasta qué ángulo puede llegar la compensación efectiva dentro de la precisión topográfica, que generalmente es lo que nosotros necesitamos para un proyecto, son los 60 grados de inclinación a partir de la vertical del equipo. Tiene un módem inalámbrico también, y los protocolos de comunicación que soporta el Farlink, el TwinTalk, que es el utilizado para interconectividad entre marcas, South, High Target, Satel, entre otros. Y esto está más que comprobado. Hemos hecho numerosas pruebas, tanto María como mi persona, en distintos países, conectando nuestros receptores a marcas, por ejemplo, Leica, Topcon, Trimble, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hablemos de otras características también, y estos equipos tienen un disco duro de estado sólido para todo lo que es el almacenamiento interno de información. Por ejemplo, todo lo que son mediciones estáticas son guardadas en su memoria interna con una memoria de hasta 8 GB, y ustedes se ponen a compararlo con
otras memorias internas de marcas que son bastante famosas y bastante costosas también, en donde incluso hay modelos que no superan los 100 megabytes. Sí, así como lo escuchan, 100 megabytes. Cuando yo digo 100 megabytes, me siento en 1992. Formatos en datos estáticos, pueden grabar directamente en datos crudos con lo que sería el formato nativo South, el STH, o bien podemos colocarlos a medir directamente lo que serían las distintas versiones del RINEX. Formato de salida GPS, por ejemplo, para alimentar información de lo que sería otros sensores como, por ejemplo, ecosondas, georradares, etcétera. Tienen la posibilidad de sacar datos en formato NMA, ya sea a través de su Wi-Fi, a través de su Bluetooth o a través de un puerto serial. El sistema IMU, como lo dice aquí, en el G7 es opcional, en el G2 recuerden que viene por defecto, y en todo momento vamos a poder ver en el software de campo el grado de inclinación que tiene, y no solamente eso, sino que es una observable. Y aquí voy con eso, de que cuando nosotros saquemos un reporte de mediciones RTK, vamos a poder ver en uno de los campos precisamente cuál era el ángulo de inclinación que tenía en ese momento la medición. También tiene un termómetro integrado que lo que permite es una tecnología inteligente de control de temperatura que pueda monitorear y ajustar al mismo tiempo la temperatura del receptor en tiempo real, lo cual obviamente va en pro de alargar la vida útil del equipo. Entonces, hablando de cuáles son las ventajas de utilizar receptores como estos que les acabo de describir, el G2 y el G7, la primera característica, la característica reina, digamos, es la nueva placa GNSS SOC, en donde podemos rastrear todas las constelaciones. Ustedes no van a tener que realizar ningún tipo de inversión adicional como en comparación a otras marcas, que no voy a nombrar, pero ustedes saben muy bien cuáles son, en donde te dicen, bueno, te ofrezco un equipo básico en el cual solamente pueden medir a GPS. Si quieres activar GLONASS, me tienes que pagar $500 o quizás $1000 adicional. Y si quieres activar Galileo y Beidou, pues me tienes que pagar $1500 adicional. Esto no pasa con South porque nosotros estamos siendo transparentes en que eso es totalmente determinante en el hardware. Es decir, un equipo solamente por medir, por colocarle un código que yo haya comprado por obra y arte de magia, no va a poder recibir información de otras constelaciones. Lo que está haciendo esas marcas es truncarlos a ustedes de que reciban toda la información que ya su equipo está preparado para hacerlo. Entonces ellos solamente lo que hacen es bloquear ciertas observables para que ustedes tengan que pagar adicional y luego sí poderlas liberar. Ustedes saben muy bien cuál es el adjetivo para, digamos, evaluar lo que están haciendo ese tipo de marcas. Entonces, ¿qué ventajas nos da este tipo de obtener la SOC? Fíjense, aquí vamos a ver una prueba que se hizo en la fábrica de South, en donde acercan receptores a lo que sería infraestructura, obviamente zonas más obstruidas. En la parte izquierda está la nueva placa SOC, donde siempre se mantiene el posicionamiento fijo, mientras que en las placas anteriores sí se puede ir a flotante precisamente por la pérdida de información. Eso también viene dentro de ambientes adversos como debajo de vegetación, que es un punto bastante álgido que buscan los usuarios. Y aquí podemos ver que en la parte izquierda también mantiene su posicionamiento fijo con 41 satélites rastreados. Obviamente ellos sí están registrando lo que es QZSS allá en Asia, versus 28 satélites de la placa anterior, y se puede ir a flotante también. Y aquí hay un punto bastante importante. No se dejen engañar tampoco por esos videos donde hay gente que coloca equipos debajo de un techo o los coloca pegados totalmente a un árbol, etcétera, etcétera, y muestran una colectora porque lo primero que yo pienso es quizás esa colectora está conectada en otro que sí está totalmente despejado y ustedes ni siquiera lo están viendo. Entonces, todo lo que brilla no es oro. La realidad es que las mediciones GNSS no están preparadas a la actualidad para recibirse debajo de techos, y el tema de vegetación, la señal obviamente sí puede entrar por esos pequeños orificios que hay entre las hojas, no es que atraviesa las hojas como tal, pero pueden venir cortados, y es la razón por la cual
tener mayor cantidad de satélites, pues me da mayor estabilidad y mayor cantidad de observables. Bien, por allí en el mercado hay equipos que cuestan quizás, no sé, unos $6,000 la pareja o $5,000 la pareja, que la gente se enamoró mucho de ellos, pero la realidad es que algunos vienen solamente para rastrear el E1 y vemos que las observables son bastante reducidas que logra captar. Otras ventajas del uso de estos receptores nuevos es precisamente el Farlink, el protocolo Farlink, que ayuda a que sea más sensible el radio, hay una supersensibilidad, no tiene menor interferencia por temas de atenuación de señal, tiene un mayor ancho de banda, un cifrado de protocolo y corrección de errores de envío. Entonces, al tener un radio que tiene menor potencia, va a haber menor consumo de energía, va a haber menor calentamiento. Adicionalmente, todo lo que es el radio UHF, el módulo Bluetooth, Wi-Fi, viene integrado para sacar de juego las posibles averías que podría tener las conexiones o soldaduras de conexiones entre estos módulos, lo que nos permite precisamente optimizar todo lo que es el rendimiento. Y el nuevo módulo IMU, que va con una efectividad hasta los 60 grados, en donde podemos encontrar una precisión típica en condiciones ideales para GNSS, mejores a 3 centímetros y hasta los 60 grados, una precisión típica en condiciones ideales para GNSS en precisión topográfica. Hay una muy mala práctica o muy mala, digamos, creencia de que todo el posicionamiento GNSS tiene que ser milimétrico. Yo soy ingeniero geodesta y se los digo, todo posicionamiento con exactitud milimétrica solamente tienen que ser procedimientos de observación estáticos largos, todo lo que son redes geodésicas y un procesamiento científico. Una cosa es ver la precisión del posicionamiento y otra cosa es ver la exactitud que tiene, pero para la mayoría de levantamientos que entren en un flujo de diseño y de preparación para un proyecto de ingeniería con una precisión topográfica que es mejor a los 5 centímetros, es más que suficiente. Muchos de ustedes se escandalizarán por este comentario que acabo de decir, pero es la realidad. El nuevo módulo IMU, al hablar de IMU, yo no puedo pensar en que debo calibrarlo todo el tiempo, porque sencillamente si a mí me dicen, no, es que este equipo tiene IMU, pero tienes que calibrarlo cada cierto tiempo, tienes que moverlo hacia allá, después voltearlo para acá, yo lo que les digo de entrada es que no es un IMU, sino que es un MEMS, que sí es el que se calibra, porque tiene un magnetómetro. El IMU no utiliza magnetómetros, sino que son giroscopios y acelerómetros, y no tiene ningún tipo de interferencia magnética, por lo que les acabo de decir, que no poseen un magnetómetro. ¿Qué otra ventaja? Tal cual como les decía, mantenemos el puerto LEMO, donde hay otras marcas que también producen estos receptores diminutos, pero sacrifican información o sacrifican algunas características, como por ejemplo el puerto LEMO. Hay algunos receptores muy parecidos al G2 de nuestra competencia, en donde no tienes posibilidad incluso de transmitir correcciones RTK, sino que sirven solamente para rover. Y bueno, la posibilidad de utilizar nuestra nueva radio UHF externa, South S1, donde vemos que tiene una pantalla frontal, una botonera por la cual podemos realizar todo lo que es la configuración. Y no obstante, también podemos comunicarnos a través de Bluetooth, por ejemplo, con nuestro teléfono Android. Sí, tiene que ser Android, no vayan a comprar Apple como María, que no puede utilizar su aplicación. Y podemos, digamos, configurar a través de una APK que es totalmente libre todo lo que es los protocolos de comunicación y los parámetros de comunicación. Tiene un rango de frecuencias de los 410 hasta los 470 MHz. Y llegamos a hablar de todo lo que, del nuevo software de campo, del cual nos sentimos bastante orgullosos y estamos trabajando arduamente para adaptarlo al 100% de todo lo que son las exigencias de nuestra región, porque una realidad es que las necesidades en temas de levantamientos topográficos, geodésicos, etcétera, en nuestra región quizás pueden variar con las de otros continentes. Recordemos que, por ejemplo, por hablar de Europa y de Asia, son países que están prácticamente inundados de estaciones CORS. Entonces ellos quizás utilizar todo lo que es stop and go
PPK caminando, digamos, no utilizando drones, para ellos se le hace un tanto innecesario u obsoleto, pero en nuestra región, como no tenemos esa infraestructura tan desarrollada por X, Y, Z circunstancias, se puede o necesitamos utilizar todo eso. Por darles un ejemplo, aquí en Colombia se utiliza mucho el Stop and Go y el PPK a la hora de que el RTK se pierde digamos, la solución fija, ¿verdad? Y es la única forma que existe de hacer auditoría de los datos. Entonces tenemos el Surstar, que es un desarrollo totalmente propio de South. De hecho, María Paz y mi persona estamos detrás de todo lo que es la traducción de la aplicación para que esté al 100% en español y que sea más intuitiva para nuestros usuarios. Y tiene ciertas características muy interesantes, como por ejemplo, ya no necesito realizar la selección de qué modelo de equipo estoy utilizando porque el software lo lee directamente del firmware interno del receptor. Es compatible con importar y exportar datos en formatos DXF, de WG. De hecho, tiene un módulo de replanteo CAT de alto rendimiento, en donde algo que me parece muy útil es que yo no tengo la necesidad de, en el plano CAT, estarlo inundando de puntos para que luego ese módulo detecte el punto, sino que con una flecha yo puedo llevar la flecha exactamente al punto que necesito replantear y él va a crear allí un punto virtual dependiendo de todas las características de esos features, digamos. Entonces, todo lo que es el tema de alturas está más que garantizado con este módulo. Contiene una base de datos abundante con sistema de coordenadas globales, todos ya están predefinidos, es decir, ustedes en Perú ya van a encontrar directamente cuáles son las zonas UTM, 17, 18, 19, WGS 84, también los anteriores, PETSA 56, si es que necesitan trabajar en ellos, aunque casi eso ya no se utiliza. Y también todo el tema, por ejemplo, para hacer calibración de sitio, para calcular parámetros de transformación y que los GNSS queden midiendo en un sistema de coordenadas local, algo que se utiliza mucho en los proyectos mineros. Tiene dos interfaces de usuario para configuración, se pueden exportar datos en múltiples formatos, incluyendo los formatos crudos RAW y RW5, tiene funciones de replanteo, herramientas de medición y cálculo, COGO, registro de dispositivos en línea, y tiene también el tema de replanteo de superficie que se utiliza bárbaramente para lo que son movimientos de tierra. Tenemos el soporte de cargar mapas online y también, por ejemplo, colocar una imagen, como la que están viendo aquí, que es la ciudad de Bogotá, de fondo de los servidores de Google. Nos ofrece información del dispositivo. Podemos cambiar las frecuencias de radio directamente desde la aplicación. Ya no tenemos que pasar por una interfaz por la laptop y esto es muy, muy útil a la hora de querer interconectar equipos entre marcas y todo lo que son los protocolos de comunicación. Es totalmente compatible con la nueva tecnología WiseLink de South. Se puede realizar una conexión a Internet con solo un clic entre el móvil y la base, ingresar el IP, el puerto. También tenemos la posibilidad de transmitir correcciones desde nuestra misma base a través de GPRS, insertando los chips, pasando por un servidor gratuito de South, ¿verdad? Ustedes no van a tener que estar pagando esos servidores. Y tiene un continuo desarrollo de herramientas y de funciones, lo que les acabo de comentar, para hacerlo totalmente adaptado a las necesidades de nuestra región. Si pueden apagar los micrófonos, por favor, que hay uno abierto, se escucha mucho ruido, muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta, por favor, no duden en escribirla en el chat. Entonces, hablemos un poco acerca de lo que es la precisión en los procesores IMU, en los receptores SAOS. Aquí están las diferencias entre trabajar con un MEMS y un IMU. Hace unos meses nosotros dimos un webinar hablando netamente de lo que es IMU para Cosola. Los invito a que lo revisen en el canal de YouTube de Cosola y, si mal no recuerdo, creo que también está cargado en el de South, donde podrán ver mayor detalle de esto. Pero en esencia, el MEMS trabaja con un magnetómetro, mientras que el IMU no, es solamente, digamos, sensores físicos, ¿verdad? Giroscopios, acelerómetros y también extrae información del board GNSS con la finalidad de calcular todos los ángulos, la dirección, la elevación, el ángulo de alabeo o el yaw, pitch, el roll,
para lo que es la posición del bastón en ese momento. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre trabajar con un equipo que no tiene IMU ni MEMS? Pues obviamente vamos a tener que verticalizarlo en todo momento. Si nosotros lo inclinamos un poco, pues obviamente ya estamos ante la presencia de un error. Si estamos trabajando con un receptor que tiene solamente sensor MEMS y está cerca de una perturbación magnética, va a tender a desorientarse. Obviamente el magnetómetro se va a desorientar y esa magnitud, digamos, no va a introducir la mejor calidad posible en el posicionamiento. Mientras que si trabajamos con IMU, no es perturbable y dentro de los 60 grados, pues, digamos, manteniendo una distancia, pues, no nos tenemos que preocupar por la inclinación del bastón porque precisamente la utilidad es que siempre nos dé la coordenada en la punta de bastón. ¿Qué es lo importante para garantizar eso? Bueno, de que el bastón estemos colocando la altura correcta, porque quizás a muchos de ustedes les ha pasado, y yo también los invito a que lo hagan, agarren 3, 4 bastones de distintas procedencias, colóquenlos todos a una misma altura para que vean que van a tener, por lo menos en uno de ellos, distintas lecturas. Entonces, es muy importante que tomen eso en cuenta a la hora de hacer mediciones IMU. Por ahí hay algunas personas que me llaman y me dicen, Marco, pero es que este IMU no sirve porque lo estoy balanceando y me está dando distintas coordenadas. Cuando yo les pregunto a qué altura de bastón colocaron, lo colocaron en 0, pues obviamente en 0 está calculando la coordenada aquí y si inclina el bastón hacia el otro lado, pues va a estar de este lado, ¿no? Entonces es muy importante la altura del bastón. ¿Cuál es la ventaja o las características de utilizar un IMU? Permite incrementar la velocidad de la producción en los levantamientos, permite realizar preplanteos más estables en comparación con los sensores MEMS o GNSS sin la posibilidad de compensar la inclinación, permite integrar de manera más práctica y efectiva los receptores a otros equipos como ecosondas y georradares. Imagínense una ecosonda donde el equipo, obviamente por todo lo que es el balanceo de la embarcación, pues el receptor va a estar de un lado hacia otro. Contar con un IMU, pues siempre vamos a garantizar que el posicionamiento esté hacia la marca donde está referida, por ejemplo, el transducer de una ecosonda, y también sale de juego o minimizamos todo lo que son situaciones de riesgo para operadores en aquellas situaciones donde, por ejemplo, el bajar hacia un sitio, el entrar en espacios confinados, pues puede representar algún tipo de problema. Sirve como complemento de los sistemas de posicionamiento GNSS y ya es una tendencia, es una necesidad. Permite que el dispositivo de navegación continúe con una posición, incluso si se pierde por algún instante la conexión a los satélites, y la combinación de GNSS y IMU se complementan para proporcionar altos estándares de calidad en todo lo que es posicionamiento RTK. Aquí vamos a ver un video en donde se muestra la precisión de lo que es el IMU. En este caso es el mismo sensor, pero está instalado en un G1 Plus, que es en el que tengo en ese momento. Y estamos haciendo una evaluación de la precisión del IMU en mediciones de 30 grados hasta 45 grados. Fíjense que ahí configuro lo que es la altura de la antena. Voy a medir un punto rápido, el primero que sería el que está totalmente verticalizado, y posteriormente voy a ir inclinando el bastón primero hacia aproximadamente unos 30 grados y luego hacia aproximadamente unos 45 para ver finalmente cuál es la desviación entre todas esas mediciones que se tomaron y el punto verticalizado. Podemos ver que inclinando quizás unos 30 y los últimos puntos ya la inclinación va a ser un poco mayor. Pueden ver que se está mayor. Y podemos ver en la parte final lo que sería una tabla de comparación. Es importante destacarles que el IMU no todo el tiempo está encendido, sino que nosotros
tenemos que inicializarlo, que es una palabra muy distinta a calibrarlo. Inicializarlo es sencillamente sacudir el bastón un poco para que el IMU se encienda, y aquí podemos ver las diferencias entre lo que sería el punto vertical y el resto, teniendo una desviación estándar de esas diferencias para el norte de 2 centímetros, para el este de 1.5 centímetros, y algo que me llama mucho la atención es la gran estabilidad de lo que es la precisión en altura. Personalmente pensaría en un momento dado que, como sabemos, la componente altura es la que tiene menor precisión en GNSS, pero en este caso se comporta muy bien lo que es la compensación del IMU en materia de altura. Y también que aquí vamos a ver, fíjense, aquí es la inicialización del IMU. Podemos ver en qué otras aplicaciones puedo utilizar lo que son las mediciones con IMU, y es tratando de levantar algunos elementos que con un equipo que no tenga IMU es prácticamente imposible. Por ejemplo, esta pared o esta fachada que está aquí, fíjense cómo inclino el bastón para tratar de buscar una mejor ventana de observación en donde precisamente el equipo no pierda su posicionamiento fijo, ¿verdad? Y puedo realizar todo lo que es el levantamiento de información. Entonces, sí es una necesidad, más que una tendencia, es una necesidad, y digamos, nos va a ayudar a incrementar la calidad y optimizar los tiempos de ejecución de nuestros proyectos. Digamos, ¿qué ventajas nos da utilizar equipos como los SAUS? Vamos a repasar rápidamente lo que les dije. Viene multiconstelación por defecto, ya están preparados para las señales actuales y futuras. Las radios HF tienen efectividad real, no nos estamos engañando con famosos radios LoRa, donde pueden llegar solamente a 1.2 kilómetros efectivamente. El manejo a través de la interfaz de usuario web para todo lo que es la configuración y monitoreo del equipo con protección de IP68 e IP67, donde los hace un hardware altamente resistente a condiciones exigentes, sensor IMU disponible para la corrección de inclinación, soporte y servicio técnico de manera local con respaldo de los representantes de la región. Aquí estamos precisamente dando la cara, María y mi persona, donde constantemente estamos en comunicación no solamente con el soporte técnico de Cosola, sino de todos nuestros distribuidores desde México hasta Argentina. Posibilidad de combinar con otras técnicas como drones, radares de penetración profunda, ecosondas y todo lo que son vehículos autónomos para mediciones hidrográficas. Software de campo adaptada a las necesidades del cliente, fácil descarga de datos, grabación directa en formatos RINEX, garantía de distribuidores oficiales y fábrica, posibilidad de descarga de datos crudos en USB, posibilidad de contar con radio externo UHF. ¿Y cuál es la mayor ventaja que yo le quiero transmitir de utilizar nuestros receptores? Que pueden utilizar todos los procedimientos de medición que pueden estar disponibles para GNSS. Y aquí voy con eso, pueden realizar todo tipo de mediciones estáticos de larga duración, precisamente al conectar baterías externas, estáticos rápidos, estáticos para funcionar como bases para PPK de drones, es decir, pueden grabar a 5 Hz, que son 0.2 segundos, que es el intervalo o la tasa de datos que se necesita para poder hacer un PPK exitoso. Algunas de esas marcas más económicas solamente pueden llegar a 1 Hz, que es lo mismo que 1 segundo. Y eso es contraproducente para realizar un procedimiento PPK de drones. Pueden grabar en formato nativo, directamente en RINEX o incluso en un nuevo formato para estáticos que generalmente estaba reservado para RTK, como es el RTCM. Por darles un ejemplo, todo lo que es el sensor LiDAR, este último que lanzó DJI, bueno, lanzó hace casi un año ya quizás, el L1, ¿verdad? Que vino a revolucionar un poco el mercado. Todo lo que es las mediciones estáticas de su base lo trabaja en formatos RTCM. Mediciones cinemáticas postprocesadas o el famoso PPK, ya sea a través de Stop and Go o del cinemático que nosotros conocíamos convencionalmente, también lo podemos realizar. Y lo importante, o digamos, o lo que sería el valor agregado también, es que en RTK se puede realizar mediciones vía UHF interno, radio UHF externo. Pueden utilizar M-Trip, ¿verdad? A través de las estaciones permanentes,
y ahí tendrían que entrar a hablar con Cosola para todo lo que es la conectividad a sus estaciones permanentes. RTK vía GPRS, es decir, donde su propia base se va a convertir prácticamente en una CORS, en el sentido de que va a depositar las correcciones en un servidor, que es un servidor nuestro, totalmente gratuito, y ustedes van a configurar su propio mount point y van a poder realizar mediciones. Esto es bastante efectivo, sobre todo en áreas urbanas donde la conexión multimedia, internet de los celulares es bastante alta. Y RTK también vía Wi-Fi para el posicionamiento de drones, es decir, nuestros receptores están en toda la disponibilidad de transmitirle correcciones RTK a los controles de los drones, valga la redundancia, RTK. Entonces, si ustedes van a comprar un dron, como por ejemplo un Phantom 4 RTK, un Matrix 300 RTK o un Autel Evo 2 Pro RTK, no compren la base, no gasten plata en una base que solamente les va a servir para, digamos, conectar o darle RTK a sus drones, cuando pueden optimizar la inversión. Primero, si ya tienen nuestros receptores out, o segundo, si van a comprar también el sistema para integrarlos, pues le van a sacar el mayor provecho posible. Y todo lo que tiene que ver con mediciones RTK, los formatos disponibles RTCM, CMR, para todo lo que son las placas BD990, protocolos SAUS, Trintol, entre otros, y manejar potencias de radio de 1 watts para nuestros nuevos receptores. Recuerden el formato Farlink, que es el que prácticamente garantiza las mismas coberturas, de 3 watts para los modelos anteriores y de 35 watts para la radio externa. Entonces, espero que haya sido de agrado este webinar. Espero que no me haya extendido mucho. Y bueno, María, no sé si estás por ahí para unos comentarios y para revisar si hay consultas, ¿no? Hola Marquís, estuvo muy bueno, muchas gracias como siempre. Las consultas las fui contestando, me quedó sola una. ¿El G2 y el G7 tienen GSM? El G2 es el que trae el módulo interno, ¿sí? Digamos, el G7, por ejemplo, podría conectarse a una estación CORS, pero utilizando el Internet, o el SIM card estaría instalado directamente en lo que sería la colectora. La controladora. Sí. Perfecto. Más preguntas no hay en el chat, todas las demás ya las estuve contestando. De nuevo agradecer a Cosola por el espacio y por la tradición, digamos, de siempre estar junto a nosotros. A todos los que participaron de la webinar de hoy les agradecemos, Marcos, yo, el Grupo SAUS, Cosola, la presencia y la atención. Les repetimos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, también a Cosola. Cualquier pregunta que tenga que ver con lo comercial la hacen a través de nuestro distribuidor Cosola. Pronto van a tener ellos los nuevos equipos G2 y G7. Ningún equipo de SAUS va a estar descontinuado. El G1, el G6, el G1 Plus van a seguir existiendo y en mercado. Son equipos muy actuales que no tenemos pensado sacar de ningún mercado todavía. Marcos, sos un genio, como siempre, es un placer. Muchísimas gracias por todo lo que nos transmitiste. Y gracias, señor Luis y Cosola. Yo por mi parte nada más, Marcos. Bueno, agradecerle también a todos quienes estuvieron conectados. En el futuro esto va a estar colgado también en las redes sociales de Cosola y los invitamos a que apuesten por esta última tecnología, donde van a ver un valor agregado y un retorno de inversión más rápido que modelos anteriores y que obviamente la competencia. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.